La cándida es un género de levadura que se encuentra habitualmente en el intestino, la piel y en las membranas mucosas. La mayoría de las personas tenemos una cantidad controlada de cándida repartida por el cuerpo, que realmente suele ser inofensiva. Sin embargo, un crecimiento excesivo de cándida puede provocar una infección llamada candidiasis. La boca y la vagina son los dos lugares más habituales para la candidiasis, pero también puede aparecer en el intestino, provocando una candidiasis intestinal. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo conseguir curar la cándida de una vez por todas. Y si me regalas un like y comentas, consigo controlar mi cándida. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Presta atención al canal, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes, por una salud mejor. La cándida es una levadura o un hongo, y para entender cómo podemos eliminarla es muy importante entender qué es exactamente y cómo es que ha crecido en exceso en nuestro cuerpo. Hay un par de cosas que debemos saber sobre la cándida. En primer lugar, es que de forma habitual deberíamos tener alguna cantidad de cándida viviendo en nuestro cuerpo, bien en la boca, el sistema digestivo, la piel o la vagina. El problema surge cuando esta cándida crece en exceso. De hecho, hay un montón de cepas diferentes de cándida y unas son más patógenas que otras. En la microbiota de la que forma parte la cándida, todos los miembros, tanto bacterias como virus, hongos o protozoos, son muy importantes y tienen que estar en la proporción adecuada para mantener un buen equilibrio. Así, las bacterias controlan el sobrecrecimiento de hongos como la cándida. Sin embargo, este equilibrio se puede romper por la influencia de diferentes factores, como pueden ser el uso de antibióticos o el tratamiento con quimioterapia contra el cáncer. Seguro que todos habéis oído hablar de que cuando uno toma un antibiótico, acaba no solo con las bacterias malas, sino también con las buenas, pudiendo producirse un crecimiento excesivo de cándida. Pues bien, veamos ahora cuáles pueden ser los síntomas de cándida. El número 1 estaría tener la lengua blanca o aftas en la boca, que se conoce como candidiasis oral. El número 2 sería picor en las partes íntimas. En tercer lugar, podría aparecer infección urinaria. En cuarto lugar, serían gases, hinchazón abdominal y problemas digestivos. En quinto lugar, estarían los antojos de dulce. En sexto lugar, puede aparecer problemas en la piel, como puede ser el pie de atleta. En séptimo lugar, puede sentir dolor en las articulaciones. En octavo lugar, congestión de los senos nasales. En noveno lugar, puedes estar más cansado de lo habitual, ya que la cándida consume una gran cantidad de nutrientes que te los roba a ti. La cándida la podemos encontrar en dos formas: como células redondas o ovaladas que viven en pequeños grupos o en forma de hongos filamentosos, en el que las células se alargan y se diversifican tomando la apariencia de filamentos. Estas dos posibles formas de la cándida le permiten evitar los mecanismos de defensa relacionados con nuestra inmunidad celular. En la forma de levadura unicelular redondita ovalada, se comporta como saprófita, pudiendo convivir en perfecto equilibrio en nuestro cuerpo. Mientras que en forma de hongo filamentoso, se comporta como un parásito patógeno, produciendo síntomas de candidiasis. Los inhibidores de la bomba de protones son un tratamiento muy generalizado para el reflujo ácido, que reduce la cantidad de ácido en el estómago. Esto puede cambiar el ambiente del intestino y darle a la cándida las condiciones adecuadas para crecer.
Tomar antibióticos, especialmente antibióticos de amplio espectro, puede provocar el crecimiento de hongos. Esto se debe a que los antibióticos pueden matar las bacterias buenas que ayudan a evitar que la cándida crezca sin control al competir por el espacio y por la comida. Cuando tu sistema inmunológico está comprometido, bien por alguna enfermedad como por el uso de inmunosupresores, la cándida puede comenzar a crecer fuera de control. Esto se debe a que un sistema inmunitario que funciona normalmente mantendrá bajo control los hongos que se producen de forma natural. La cándida a menudo se encuentra en personas con VIH o que llevan algún tratamiento inmunosupresor. Otro de los factores que favorece el crecimiento de la cándida es el consumo excesivo de azúcar, pues es el alimento preferido de este tipo de levaduras. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la cándida? Lo primero que podemos hacer es reducir el consumo de azúcar e hidratos de carbono refinados, ya que, como es bien sabido, la cándida prospera con los azúcares. Toma antibióticos cuando sea estrictamente necesario, ya que estos, además de matar las bacterias patógenas, también pueden reducir los niveles de bacterias buenas en tu intestino, lo que puede permitir que la cándida crezca. Come una dieta saludable, una dieta baja en carbohidratos simples, como el azúcar o las harinas refinadas, y rica en verduras con mucha fibra, como brócoli o espinacas, que te ayudarán a mantener el intestino sano. Esto es así ya que el aumento de la diversidad de bacterias en tu intestino es una forma de asegurarte de que tu entorno intestinal se mantenga saludable. Toma probióticos, ya que son suplementos compuestos por microorganismos vivos, generalmente bacterias, pues tomar probióticos puede ayudar a que las bacterias intestinales se mantengan equilibradas. Te aconsejo leer el libro El revolucionario mundo de los probióticos, de la doctora Olaya Otero, si quieres tener más información. Come alimentos fermentados, como el chucrut, el kimchi o el yogur, ya que contienen una gran cantidad de bacterias que pueden ayudar a mantener el intestino sano. Come alimentos prebióticos, que constituyen el alimento de las bacterias buenas intestinales. ¿Que dónde los encuentras? Pues en alimentos con mucha fibra o carbohidratos complejos. Esas serán las mejores fuentes de prebióticos. Estos incluyen espárragos, ajos, puerros, alcachofas o legumbres, entre muchas otras. Puedes probar a tomar aceite de orégano o ajo, que son unos buenos antimicrobianos. Estas 7 cosas pueden mantener controlada tu población de cándida, haciendo que se encuentre en equilibrio. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías los efectos de los antibióticos sobre el crecimiento de la cándida? ¿Tomas aceite de orégano? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase "no más cándida", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre cómo bajar tu presión arterial bebiendo una taza de infusión al día. Que si todavía no lo has visto, haces clic aquí con el botón derecho del ratón y lo abres en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Celia Pacheco, que nos cuenta su experiencia personal con su cambio de estilo de vida radical y cómo no solo bajó de peso, sino que también bajó su presión arterial y redujo triglicéridos y colesterol. Enhorabuena, eres un ejemplo a seguir. Un fuerte abrazo. Y Profnut League. Y me da ánimos viendo que ya estamos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores en la comunidad. Gracias por estar siempre ahí apoyándome. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre a mi lado. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos ese dedito hacia arriba a los comentarios propios, al menos que tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo, únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia.
Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo que es gratis y comenta, pues ayuda a que llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 7 productos que arruinan tu hígado. Una hora para grabar.